Saludos. Comienzo el programa, ustedes saben que estamos en esta mortandad cotidiana. Se nos fue Eli Méndez, cantante de Lavillo. Mi fiesta de graduación de quinto año, él cantó allí, la recuerdo. Y también Carmela Eleizaola. Usted dirá, ¿y esa señora quién es? La señora era diseñadora del Diario Nacional y yo trabajé muchísimos años con ella. Ayer cuando leí a Chomen, su hijo, que dio la notificación, me produjo un profundo dolor y quiero aquí, comenzando el programa, decirle a Carmela que la quiero mucho, que siempre la recuerdo en positivo, y a toda su familia, que son todos amigos míos en ECO. Miquel, todos, bueno, un abrazo y lamento mucho la pérdida de Carmela. Pero bueno, estamos en estos tiempos así. ¿Quién es un sobreviviente de los Andes? Porque él es así. Es Enrique Mendoza, y aquí está con nosotros. Yo hablo con él, nosotros hablamos cada rato. Sí, Además, yo te quiero mucho sí, y sí. siempre te he hecho caso. Y hemos estado momentos, yo me acuerdo, Enrique, un día estamos en tu oficina, cuando se dio la abstención del 2005, ¿te acuerdas? Que llamó Manuel Rosales, estaba Teodoro, y todo el mundo retirándose porque había una tendencia hacia eso. Y han pasado muchas cosas. Te tocó dirigir la coordinadora y yo creo que por eso perdiste la gobernación del sur. Al final la gente te pasó una factura. 110.000 personas que habían votado por el sí decidieron, le dio una tocoquera, que les hicieron trampas, que no sé qué, y decidieron no votar. Todos esos 110.000 vivían en Baruta, Chacao, El Hatillo, Leoncio Martínez, sectores de la clase media, y montaron a Diosdado. No es que Diosdado llegó con los votos del chavismo, ¿no? Diosdado sacó los mismos votos Que siempre sacaba. que había sacado en el referéndum, donde ellos perdieron, Miranda. Pero cuando 110.000 personas se retiran, por eso es que yo digo, ¿quién montó a Diosdado? Los abstencionistas. Ahora la abstención, fíjate, ahora todo el mundo te dice, tenías razón, porque se develó una película que es muy trágica. Lo lamentable es que se veía claro que se estaban cometiendo errores. La operación Gedón, un error gravísimo. Lo de la autopista, los topochos y la cosa, un error. Pero haber entregado la Asamblea Nacional para Guaidó era fatal, le estaba entregando su base de sustentación. Bueno, porque le convenía a Donald Trump el cuento de que Venezuela, Biden era comunista y ganaba Florida, pero entregaste y al final la política te pasa factura. No, y ahí vamos a ser claros. El 2015, teniendo nosotros un 4-1 en el CNE, o sea que era peor ese CNE que el que había ahorita. Entonces esto con el cuento que hay trampas, que CNE, que no sé qué, que no sé cuánto, se metieron otra vez a alimentar la abstención. En la abstención, mira, a mí me hubieran puesto una escoba con un coleto en la cabeza y me dicen que ese es el diputado que yo tengo por el señor Coleto voto. ¿Por qué? Porque esto era un problema de impedir que tuvieran las 2/3 partes. Es decir, tú no puedes actuar irracionalmente en política. Así es. Y la abstención es una irracionalidad dentro de agendas que a veces yo no sé si todos los que comparten esa agenda de la abstención son demócratas o no, porque eso que tú estás diciendo al comienzo es cierto. Yo viví cosas como esta. Un día vine acá porque tenía, creo, un programa de televisión y me dicen y que, mira, ¿qué sabes tú de que una hacienda allá en El Hatillo hay unos llamados los que se terminaron los paracachitos. Los paracachitos se habían traído 100, 200 hombres de Colombia, metidos en unos autobuses que pasaron todas, yo no sé cómo pasaron todas las alcabalas y los meten en una hacienda. Se puso la fama porque de dónde venían los cachitos, los que les daba, pero en el fondo eso es un acto irreparable. Después yo me acuerdo que la Policía del Estado quedó recogiendo paracachitos que se quedaban varados por ahí sueltos. Sí, los metió en las montañas del Hatillo. Y entonces yo di orden de que yo quería saber toda esa historia. Entonces, antes de entregárselo a los cuerpos de seguridad del Estado, los mandábamos para la Policía del Estado donde los interrogábamos y los filmábamos. Todas esas filmaciones después se las tuve que dar, se las di a la embajadora de Colombia, pero era la cosa más absurda. Unos venezolanos pagando mercenarios en la frontera, entonces para que vinieran
hacer, y es el mismo libreto de la Macuto. Operación Gedeón. Igualito. El mismo libreto para unos grupos, que uno que va a saltar el helicoide, los otros van a saltar Miraflores, hay que secuestrar yo no sé quién, hay que matar yo no sé quién. Entonces, pareciera que el orden de los factores no altera el producto. Entonces tú dices a veces, que primero hay que quedar claro si esta lucha es por vía democrática o no es por vía democrática. Yo me acojo a la vía democrática y yo no puedo aceptar que hay personas que hablan irracionalmente, y yo sé que les molesta eso, pero lo siento, no puede ser que interpretan la política de acuerdo a un acomodo. El problema que tenemos nosotros, que no lo tuve yo, gracias a Dios, que también habían agendas personales. Hubo agendas personales que se metieron de unos años para acá, que no las llegué a tener en el periodo que me tocó dirigir la coordinadora. Además, todo el mundo remaba tú para un manejaste, mismo. fíjate una cosa, que Leopoldo López propone una nueva plataforma, porque Leopoldo se da cuenta, tú lo ves, yo que lo he venido siguiendo en las declaraciones que ha dado, él ha ido editando el discurso, elecciones. Claro, la elección presidencial, que visto todo lo que está ocurriendo, eso se ve muy difícil, que tú vayas por un acuerdo con Biden cambiarlo por elecciones. Pues no estás en una posición de ventaja para eso. La perdiste, la tuviste. Si Guaidó hubiera arrancado con elecciones presidenciales de una sola vez, a lo mejor las tuviéramos, porque tenía una fuerza para eso. Pero Guaidó se puso a defender el interinato. O sea, él se creyó presidente y se puso a defender eso. Y anda en eso. Ya fíjate que le dice a Leopoldo, no, que unidad ni nada, si aquí estamos todos los que estamos, esto está bien, lo que está bien no se cambia. Entonces, ay, Dios mío, Mira, este está fuera de foco. Yo que soy observador y estudioso de estas cosas, la Asamblea Nacional murió el día que hubo la pelea esa donde de Guaidó con Parra con Guaidó. Cuando saltaron la sede. Bueno, todo ese día murió la Asamblea. Era imposible, dentro de los números, que tú pudieras hacer quórum de un lado y de otro. Entonces empezaron a inventar ahí de lado y lado una cantidad de personas para incorporarla, violentando todo el sistema de interior y de debate. Es decir, ahí murió la Asamblea Nacional. Igual que el otro se proclamaba, Parra con yo soy, me le dijeron así, asado, y el otro decía lo mismo. Entonces eso no logra cuajar. Además, yo estoy convencido de que se hicieron unos planteamientos que llegan a ser absurdos. Cuando tú hablas de una transición, es transición porque el presidente renunció. El presidente lo tumbó golpe de Estado, el presidente... Se va ahí porque se dio cuenta que no a ti te servía. da la gana. No. El problema de este país es muy sencillo, que se metan los atencionistas. Yo lo comparo mucho, la atención, con el problema de las juntas de condominio. Que todas son malas. No, las juntas de Todas se roban la condominio, plata. 100 personas viven en este edificio y deciden que van a discutir una alícuota que van a subir. Entonces resulta que convocan a la asamblea y no van. De los 100, nada más fueron 40. No hay quórum. No hay quórum, pero la ley les dice, y el sistema de votación es, vuelven a convocar, Y a la tercera. y cuando viene la otra reunión, fueron 10 de 100 y eso decidieron. Maduro llegó así, porque los atencionistas no hicimos ese sentido de pertenencia electoral. Y entonces ganó, hubieran gastado, con los 4 gatos que ganó, y no se dan cuenta de esto. Esto que acaba de ocurrir el 6, yo digo que el 6 y el 12 fue el mismo desastre. El mismo desastre, la abstención ganó y lo del 6, bueno, fue un desastre, pero lo del 12 también fue otro desastre. Y no me vengan con cuentos porque yo sí tengo la cifra que la empresa norteamericana o la fundación que pagó para pagar ese proceso de consulta, cuáles fueron las cifras reales. Entonces tú no puedes estar inventando que hay 6 millones cuando ahí no llegaron ni a 3. Bueno, vamos a seguir en el análisis porque hay que hacerlo. Ahora, fíjate, escucho una grabación de Joaquín Marta Sosa. Tenía tiempo de saber de él, pero yo le tengo mucho respeto. Yo también. Tú también, ahorita estamos hablando. Sí.
Bueno, pero cuando regresemos yo te comento la anécdota en una entrevista que le hizo Elías Santana. Ya estamos con ustedes. Seguimos con Enrique Mendoza. Fíjate, Enrique. Marta Sosa conversa con Elías Santana, que se quieren, son amigos. Yo edité la cosa y la puse en la radio porque era muy larga. Pero él dice unas cosas que son importantes porque las está diciendo sin maldad. Él dice, tenemos que respetarnos y si nos respetamos vamos a entender que el respeto es hacia la gente. O sea, yo te respeto a ti como Enrique Mendoza. Ahora, no necesariamente tus posiciones, porque la abstención es un absurdo. Yo no puedo respetar el absurdo. O él pone el ejemplo de la silla eléctrica. Yo no respeto a la gente que quiere como solución la silla eléctrica. Entonces, aquí hay necesidad, lo dice Marta Sosa en la entrevista, y creo que Rafael Orihuela también en un texto que me comentó Simón García. Oye, ya llegó un momento en el cual, ven acá, o tú haces la reflexión política para volver a la política, o ya está, nos vemos en otra oportunidad. Ahora vamos a respetarnos. ¿Qué significa respetarnos? Deja de estar diciéndome alacrán, colaboracionista, y yo te dejo de decir todas las cosas horribles que te digo, corrupto, vendido, etcétera. Vamos a respetarnos y en la vida nos vamos encontrando. Porque lo que no se puede es seguir insistiendo en el mismo error sin hacer una reflexión. Ahora tú ves que hay un regreso a ese documento que hizo José Luis Farías con Pedro Benítez, que ha firmado un gentío que es muy bueno. Yo, cuando le dije, oye, qué bien, porque además no insulta, no le dice a Guaidó nada ni a nadie, sino, oye, un momentico, ven acá, ya está bueno ya. Vamos a elegir nuestros gobernadores y nuestros alcaldes y salirnos del error ya. Tú sabes, Kiko, que uno de los problemas que yo veo, que el presidente Chávez antes de morirse le dejó una herencia a la oposición, lo que llamo el coronavirus de la política venezolana, que es el concepto del odio. Le metió ese virus, porque eso lo desarrollaron del otro lado del río, que era que en las casas se peleaban los familiares, unos con otros, con los vecinos. Un proceso realmente interesante, pero lo pasaron por la oposición. Es una cosa donde pareciera todo, si alguien es verdad, dice, la izquierda vivía peleándose una contra otra. Y entonces esto es insultos, vejámenes de todo tipo. En estos días vi una cosa que yo decía, esto no puede ser, porque se le ocurrió a Enrique Capriles decir que había que dialogar, que había que conversar, ni siquiera creo que paró la palabra diálogo. Ay, más vale que no. No se pueden decir en televisión porque si no tienen que pegar un pito aquí, porque de todas las barbaridades que le decía. Entonces, el problema está en que tú tienes que volver a rescatar el sentido del respeto. El sentido del respeto y que se metan en la cabeza, gústele o no le guste a los atencionistas, que tiene que haber una conversación. Llámenlo conversación, llámense diálogo. Y esa conversación o ese diálogo, lo que va a haber, ¿cómo se llama? Tiene que ser transparente, porque eso sí también creo que fueron errores de la oposición, que cuando se iban a reunir... se escondía. No, bueno, si es que Jorge Rodríguez, yo con indignación un día que prendo el televisor y está entrando Jorge Rodríguez al CNE y entonces le pregunta, ¿es verdad que ustedes están hablando con la oposición? Él se cortó todo y entonces, pero es verdad, y entonces le digo, bueno, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo usted. Lo que pasa es que nosotros nos habían pedido que no comentáramos nada en la oposición. Es decir, tú no puedes hacer nada escondido. Yo creo que... Es un error, más bien. Yo creo, mira, cuando a mí me tocó dirigir la coordinadora, yo me tenía que sentar con el gobierno. Me decían hasta el más que me iba a morir y yo le tenía que decir hasta el más que se iban a morir ellos. Pero había esa comunicación. Entonces no puede ser aquí que si es que tú te sientas, que eso lo han pervertido porque hay otros que se sientan y tratan de conseguir favores con esa sentada, que es otro problema. Pero el proceso, imagínate, entonces tuviera el hijo o el nieto de Pinochet todavía mandando en Chile. Tuvieran todavía los negros y los blancos peleándose en Sudáfrica. Es decir, el proceso, no se hubiera caído el muro de Berlín ni nada. Nada. Ni la Unión Soviética. No,
tú puedes tener posiciones encontradas como el otro, pero tienes que tener Tiene que haber debate. discusiones. Ahorita, Tiene que haber discusión. ahorita estoy en una cruzada, Kiko. Ya vi. La cruzada es muy sencilla. Yo he venido diciendo que aquí te tengo el decálogo de lo que yo digo. Eliminar el odio entre nosotros, no ofender al que no piense como tú. No se debe, no debes descalificar a otro de la oposición si no piensa como tú. Tenemos que hablar, no, hablar los unos a los otros. Nadie puede ser juez del otro y tienes que demostrar que eres demócrata, que es otro problema que yo que creo. aquí hay gente que no es muy bueno, demócrata, que se entonces, diga. eso es lo que yo Sí, digo. eso que está pidiendo invasión, Entonces, guerra, cosas, eso no son demócratas. Bueno, es que yo vengo viviendo esto de cerca, yo no me voy a caer en buste. Yo movía las calles antes del 11 de abril, yo era el coordinador de todo ese proceso y todo. Yo no sabía que un grupito pensaba tomarse el poder hacia los Jalisco. Lo primero que hacen, disuelven la asamblea, disuelven esto, disuelven los gobernadores. ¿Quién eres tú para disolver nada? ¿Quién te mandó? Y además, ¿quién te colocó ahí? Nunca se me olvida. ¿Quién te dirigió? No, entonces, bueno, hay hasta una anécdota que cuando yo le pregunto a una persona en Miraflores, mira, después que presenten la renuncia del presidente Chávez, tienen que llevarla al Congreso, a la Asamblea, para que ahí elijan o vuelvan a ratificar este señor que ustedes metieron ahí, que era Carmona, o nombren al que yo le dé la gana. La respuesta que me dieron... No me voy a poner en manos de Miquelena. No, la respuesta que me dijeron fue, eso no puede ser así, Enrique. ¿Cómo que no puede? Yo no estoy pidiendo nada personal. ¿Y por qué? Y me dice, porque eso es darle poder a Miquelena. Así Es decir, yo la recuerdo política no puede ser manejada. Es que no es demócrata. Y entonces, ese no es una persona demócrata. Entonces, hay gente que ha estado infiltrada, por eso es infiltración que tenemos nosotros en estos momentos, en esta lucha, que no son demócratas, porque los demócratas tienen que actuar bajo unos parámetros muy sencillos. Parámetros muy sencillos. Es decir, que nosotros somos, yo que hubiera querido, cuando yo estaba al frente de la coordinadora, yo tenía a un presidente con el 65-66% de apoyo. ¿Te hubieras querido tener a Maduro con y ahora, coño, y resulta que ahora esa cifra es superior, porque creo que tengo 80 y pico de rechazo el presidente, y resulta que la oposición no logra nada porque hay unas agendas personales de mucha gente que quieren obligar a los demás que tengan lo que yo tenga. Yo estoy ahorita en una lucha porque podamos sentar un punto de encuentro. No va a ser Ahora, fácil. quiero que me expliques algo. Fíjate, que yo, porque además yo le tengo mucho precio a Henry Ramos, es un buen político. Manuel Rosales, ya sacó por cierto una cuña, tú no la viste, una cuña diciendo su logro como gobernador de Zulia, como anunciando que va para las elecciones. Y Maduro dijo, regresan los dinosaurios, pero en todo caso, Manuel Rosales es un buen político. O Julio Borges, que cuando en el 2005 no fuimos a votar, él fue a votar. Pero ¿cómo esta gente tan inteligente, tan pensada, que no son unos improvisados jefes de partido, se callan frente a la operación Gedeón, que fue un desastre? Que además, ¿qué es eso que tú vas a contratar unos mercenarios? Por Dios, eso es indigno. Pero además, los paracachitos no, los cambures, sí. Los cambures. Ahí en la autopista que no fue nadie, más bien la gente, los policías, los guardias que estaban ahí peleándose para llevarse los camiones, y todo el mundo sacudiéndose aquello, o lo de la ayuda humanitaria, no, que sí, que va, y terminó. O sea, ¿cómo es que ese error de haber entregado a la Asamblea, que lo dice la Unión Europea, cuando es que usted ya no es ni diputado, o sea, ¿cómo es que todos esos pocos horrores los dejaste pasar? Bueno, me lo voy a explicar cuando regrese. ¿Cómo no? Vamos al corte, con Enrique Mendoza. Tú sabes que cuando Donald Trump, Enrique Mendoza, conoció a Guaidó, dijo, este es un rookie, un muchacho. Entonces, hay una cantidad de errores, uno tras otro, no hay aciertos, puros errores. Metidas de pata, pero que no la pueden ocultar. Además, en todos los periódicos del mundo, en el Washington Post, en el ABC, en el país aparecía. Mira que se fueron para la autopista y no salió un solo militar. Entonces, ¿cómo es que estos jefes del G4, que son unos políticos inteligentes, cómo es que pasan uno tras otro, y no hay una reflexión pública al respecto?
Bueno, porque aquí hay un problema que viene en forma perniciosa. Después que eliminamos la coordinadora democrática, se crea un sindicato de partidos que es la MUD, un sindicato de partidos porque ahí no entraban sino puros partidos. Esos partidos a su vez, alguien inventó el derecho de admisión como que fuera una cuestión. Entonces ya el G4 existía, pero era el G4, el G8, el G15, llegaron a tener hasta G15. Entonces es como una concesión de que uno se agrupa diciendo nosotros somos la mayoría, nosotros somos los únicos aquí, los voy a apoyar. Gracias a Dios que ahora este es como el cuento de Blancanieves, esto es de puro enano. Todos los partidos ahora son enanos, porque el hecho mismo... Eso es feo, eso es feo. Bueno, entonces es un partido de enanos porque sencillamente el gobierno, ni tonto que fueran, se ha ocupado de dividir a todos los partidos. Entonces hay dos de uno, dos de otro y todo eso, pero eso los lleva a convertirse en un partido debilitados todos. Entonces, porque aquí hay otro problema que hay. Yo por la experiencia que tuve histórica en esto, quien mueve la calle es la sociedad civil, no son los partidos. Los partidos lo que hacen es que cuando ya la multitud sale, son miles y miles de gente saliendo, aparecen con unas banderas que las meten en medio de la gente, entonces visualmente da la impresión que el que sacó más banderas, ese trajo esa gente que está ahí. No. Yo cuando estaba en la gobernación, que venía para las marchas, aquí movía gente, lo más que podía mover en autobús y haciendo un esfuerzo eran 2.000 personas. ¿Y dónde salían Pero entonces? esas marchas eran grandísimas. Bueno, pero ¿de dónde salía el resto de la gente, Kiko? Porque esa gente salía espontáneamente. La sociedad civil no se le ha respetado como se le tiene que respetar. Ahora, yo estoy de los que creo que han pasado tantas cosas, que es mejor borrón y cuenta nueva. Ahorita hay una nota de que yo me voy enterando que todos quieren participar. Sí, ahora hay los un que retorno votaron del el 6 y los que no votaron. Los que votaron el 6 andan diciendo que no se van a calar, que vengan los que no votaron. Eso no es tu problema. No, La eso unidad, es necedad. Eso tenemos que conformar una fuerza necesaria. En Miranda estamos haciendo un esfuerzo, reunimos primero... Pero hay como 4 candidatos, Cari. Bueno, reunimos ahorita los 12 partidos que están, que hicieron vida y están haciendo cola, que por cierto creo que esta semana el Consejo Nacional va a anunciar nuevos partidos que estaban ahí bajo carpeta esperando, que no pudieron participar en el otro proceso. O sea que esto va a seguir. Y hay que crear una plataforma de participación. ¿Cuál es la primera plataforma? Si tú tienes debilitadas las organizaciones políticas, la tesis mía es de que nosotros tenemos que ir hacia un proceso de primarias. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí no pueden pretender los que fueron y los que no fueron, que esto va a terminar en un acuerdo. Va Pedro Pérez, y Pedro Pérez no lo quiere ni la mamá de él, ni el vecino donde él vive. Esa Venezuela se acabó, donde los partidos podían poner a alguien y la gente votaba por ese alguien si eso era lo que se había decidido entre todos. No, yo creo que aquí hay que rescatar los liderazgos municipales. Pero hay un problema, Enrique. Fíjate, las primarias, las veces que se han hecho, oye, generan, como se dicen de todo, generan fracturas. Luego, no hay recursos para estar pagando eso. Ya, bueno, pero... Y además, las organizaciones están muy debilitadas. Y luego, oye, aquí hay unos gobernadores, por el caso de los gobernadores, también de los alcaldes, oye, que se han fajado, han resistido sin presupuesto, están allí. Entonces tú deberías, por lo menos, en términos de consenso, reconocer eso. Bueno, pero es que si esto no lo hacemos por esa vía, aquí va a venir un desastre. ¿Por qué? Porque, entonces quiere decir, tenemos 4 gobernadores, quiere decir que esos 4 gobernadores, 2 creo que se ubicaron para ir a estas elecciones, 2 no se pronunciaron. Entonces, los que no se pronunciaron, eso hay que decir que los morosos tienen liderazgo y tú se los tienes que respetar. Entonces, la tesis mía es que primero, acuerdo por escrito. Es decir, todo el que quiera ser candidato se puede presentar. Siempre buscarán los recursos. ¿Cómo Coliace? No, y buscarán los recursos, porque igual que han tenido algunos,
Aquí tengo entendido que por ahí andan pagando activistas a dólares, están pagando activistas a dólares ¿cómo se llama? El G4 parece que tiene un colchoncito ahí para darle a cada partido y hacer actividades. Hay cosas que mejor no lo digo. Mejor no lo diga, no lo diga. De la comisión esa que estoy investigando. No, y además porque que se trata de sumar. Ajá. Yo creo que hay que crear un punto de encuentro donde todo el que quiera ir, no me importa si votó el 6, si votó el 12. Perdón. Vamos. Una relación, ok. Para que se metan los mejores. Y esos mejores pueden servir como una punta de playa para motivar a la sociedad civil, porque no van a pensar que ni del este lado los partidos que nada más votaron, ni aquellos que no votaron, ellos así cada uno por su lado. Ahora, esa es la única vale plata que tenemos. Fíjate que la abstención, cuando tú la desmenuzas, la abstención militante puede estar entre 25 y 26%. Los que no votan nunca están en 27, eso están contados. Pero de ahí en adelante, los que se fueron, los que estaban enfermos, no tuvieron plata, qué sé yo. Pero hay un grueso que la abstención dice, no los quiero a ninguno. Y tiene Estoy razón. harto de todo. Ustedes lo que han hecho es mentirme y me han prometido un poco de cosas. Me elevan la esperanza y después resulta que todo es mentira. Nunca dicen la verdad, no reconocen errores. No los quiero. Ese no los quiero, no solo los vas a convencer con unidad. Ahí hay un problema en la política. Claro, pero lo que pasa es que tenemos un problema, el más grave de todo, que tiene la oposición en estos momentos, es frente al país como tal. Es decir, tú tienes que tener un mensaje alternativo. Y un mensaje alternativo pasa por algo que para mí es vital, que un país donde los niveles de pobreza ya están en 80 y pico, donde los índices que están colocando de hambruna de esto cada vez dan hasta pena que Venezuela esté saliendo en eso. Tú tienes que tener un mensaje alternativo. Yo quedé muy frustrado cuando hicieron un acto en el aula magna, donde pudimos tener un intento de abrir un boquete de esperanza para la gente y se pusieron a hablar de petróleo y economía. ¿Qué le importa a un hombre de un barrio o a una mujer de allá metió en un caserío ese mensaje, o a una mujer en la clase media que está sufriendo, en cualquier familia? Entonces es como divorciado de la realidad. Y una de las cosas que yo aprendí, que son parte de los secretos de Estado, de esas cosas que uno tiene, cuando estábamos, que todavía Chávez no se sabía su destino final, si iba a caer, no iba a caer, no había nada pasado, nada de eso que terminó pasando. Vino una comisión del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo puedo decir, a lo mejor el banco no podrá... Espérate, déjalo ahí que está bueno el cuento. No se pierda el cuento del Banco Interamericano, que es uno de los secretos bien guardados de Enrique Mendoza. Vamos al corte y ya estamos aquí con ese secreto. Seguimos con Enrique Mendoza. Ajá, cuéntalo del Banco Interamericano. Bueno, fíjate, el banco viene un día, Kiko, y me dice, una comisión de ellos, y dice, mire, ahora nosotros creemos que en cualquier momento puede haber un desenlace con el problema del presidente de la República. Y tienen que estar preparados los sectores de oposición a crear qué es lo que va a pasar. Ellos tenían una teoría que frente a un gobierno populista, un gobierno donde comenzaba a abrirse el proceso de inclusión social y todo eso, las respuestas tenían que ser muy directas, de respuesta para que la gente que estaba beneficiándose de esos programas volteara para el otro lado. Ejemplo, empezaron a estudiar todos los programas. Nunca se me olvidará uno que fue como muy emblemático, crear la entrega de un vaso de leche a 5 millones de niños todos los días. No importa que estén escolarizados o no escolarizados, 5 millones de estos reales se sacan de aquí y de aquí. Era como para que la gente volteara. Sí, para que todos esos beneficios ¿Qué es lo que del está gobierno de pasando Chávez acá? no se perdieran, sino que estuvieran superados. La gente allá abajo está prácticamente en una situación tan crítica que la bolsa CLA, que algunos que como no la reciben ni les importa, no, la bolsa CLA es lo que ahorita sostiene a millares de familias en este país
Entonces tú no puedes despreciar la bolsa clara. No, cuando llegaron hasta unos bárbaros a decir que eso y que lo iban a eliminar. No, no, no. Lo que tienes es que plantear una alternativa. Tú tienes que demostrar que tú le vienes a dar a los que más necesitan posibilidades de esperanza, de algo mejor. Nosotros, lamentablemente la oposición, los programas que hemos hecho. Ahora, pero fíjate lo siguiente, Enrique. Mientras la oposición está ahí en la sopa esa, quemándose, sin poder salirse, el gobierno viene haciendo unos giros que apuntan a atacar el tema económico. Maduro anunció en estos días que la ley antibloqueo había recibido más de 300 ofertas de grandes empresas. El discurso de Jorge Rodríguez en estos días, a propósito del 4 de febrero, se pone a pelear con el del Partido Comunista, porque le hace unas observaciones y están hablando, bueno, de que ahí hay un saboteo, la izquierda trasnochada, que acusa a Maduro de derecha, de vendido el imperio. El gobierno tiene también unos problemas que se unificaron. Dice Maripili Hernández que el gobierno se unificó cuando apareció el imperialismo. Cuando apareció Guaidó con el imperialismo, el señor Trump al lado, no, así no. Porque tú sabes que es una cosa, que hay un problema que lo están pagando bien caro y le va a costar mucho, quién sabe cuántas cosas más le va a costar. Mientras los gobiernos de izquierdas, radicales o no radicales que teníamos en América Latina y América Central, se colocaban, Venezuela tenía el suyo, ninguno de esos gobiernos, no me van a decir a mí que el señor que estaba en Nicaragua, que está en Nicaragua, no es más radical y con testimonios de vida, de que era un guerrillero y todo eso. No me van a decir a mí que Evo Morales, que Evo era también un hombre radical y todo eso. Es decir, tenían un comportamiento del mismo Correa, que allá padrinó uno en estos días. Bueno, pero esos países tenían índices de crecimiento económico. Y democracias estables. ¿Y cómo se llama? No la de Nicaragua, pero las otras sí. Bolivia venía teniendo una tabla de crecimiento económico. ¿Qué pasó? Cuando tú los estudias, resulta que estos señores seguían luchando por la cuestión social, pero no se metieron con el aparato económico. No fueron a pelear con las empresas, con el comercio, con todo el mundo. Entonces resulta, se les metió una lumpia en la cabeza a los asesores de Chávez y empezaron a creer que el Estado podía tener empresas, pasé desde jugo, pasando por esto, pasando por aquello, cuántas cosas había. Es decir, acabaron con el aparato productivo del país, que es lo que entiendo yo que están intentando hacer. Parece que por ahí viene devolverse, no les queda otro remedio. Claro, la gente critica eso, después que lo quebraron, bueno, pues si se devuelven, bienvenido sea todo lo que se pueda devolver. Pero el otro problema grave, que me lo enseñó a mí un empresario hace 11 años, fue que yo no me preocupara de ver cómo iba yo a sacar a Chávez, que me quedara tranquilo con todo lo que iban a hacer, porque nada de lo que iban a hacer iba a llegar, iba a funcionar. Y me desarrolló la teoría de la mediocridad. Me dijo, en la Rusia soviética, en la Rusia comunista de su época de esplendor, buscaban a los mejores. Y por eso salieron primero fuera de la tierra, todo eso, descubrimiento y todo eso, era la forma en que buscaban a los mejores. Y en los países capitalistas eso es un bien agregado permanentemente, que es lo que llaman la meritocracia, buscar a los mejores. Eso que es un valor agregado, sin entenderse los dos sistemas, el comunista y el capitalista, resulta que Chávez hizo de eso un antivalor. Y entonces fabricó un nuevo valor que es la mediocridad. No interesa que tú estés preparado. Hay una empresa aquí, esta es una empresa importante del Estado. Hay un señor que vino de una multinacional que está jugando golf, tomándose un whiskycito ahí al lado de los campos de golf y no hace nada, pero es un señor reconocido mundialmente, que sería ideal, porque es un PH en administración de empresas, que lo podrías poner para que te levantara una empresa del Estado. No.
yo te coloco ahí al lado, me vienen con un sargento técnico del ejército que acaba de su curso en el INSE de contabilidad, yo nombro al sargento técnico. Entonces todo el gobierno fue ejerciendo la mediocridad como un ejercicio. Por eso es que tú ves, este ministro lo ponen aquí, que sabe con lo otro que lo pusieron. Bueno, porque Si tú y yo somos civiles, no, tú y yo somos civiles. A ti te nombran, mira, Kiko, vas a dirigir un hospital. Yo no soy médico, pero no, yo te ayudamos, te ponemos un asistente. No puedo porque yo no soy médico. A esto tú agarras un sargento de la Fuerza Armada y le dices, usted va director del Hospital General de eso. ¿Cuándo comienzo, mi comandante? Fíjate, Entonces yo estamos te jodidos. comentaba, pon un pitico aquí. Mira, en la Revolución Cubana, como la revolución estaba bloqueada al acecho del imperio, los cuadros eran en los cargos importantes del Estado. Después, muchos años después, se reconoció que eso era un error, que si bien fue una necesidad en una primera parte, después había que cambiarlo y profesionalizar el Estado. Los cubanos así mismo lo pensaron. Yo creo que todos están dándole vuelta a eso, porque bueno, al final de cuentas, la crisis que vive el país es tan grande que o corres o te encaramas. Ya vamos a ir al corte y regresamos con Enrique Mendoza. Seguimos con Enrique Mendoza. Enrique, fíjate, ya que este es el último negro. En los procesos que tú mismo nombraste, Polonia, Sudáfrica, todos esos procesos de paz bien estudiados, se dieron porque la oposición, o la oposición en cada país, convenció a una parte de su adversario de que por el país había que producir procesos de transformación y de cambio. Si tú insistes en decir que el gobierno es narcotraficante, que son unos ladrones, no sé qué cosa, y los calificas sin juicio, sin nada, porque aquí el estilo de los americanos es así. A Maduro le pusieron precio a la cabeza y se busca. Ellos hacen eso con los árabes, con todos los que consideran terroristas y le van poniendo etiquetas. Pero eso tiene un problema, que a la hora de debatir, ¿cómo te sientas tú con alguien que está malo? No, porque la gente, no, pero ¿cómo te vas a sentar si eres un delincuente? Entonces, la política, que es diálogo, que es conversación, que es acuerdo, en este momento te obliga a hacer acercamiento con el gobierno porque el país está muy mal. Si tú no haces esfuerzo por, oye, que la cosa medio funcione, con quitar las sanciones, con la economía, que cuestan, porque hay esas mentalidades que tú señalas. Si tú no haces eso, bueno, el barranco no tiene final. Porque yo creo que el diálogo hay que hacerlo, pase lo que pase. Y al que pero hay que cambiar las narrativas esas. Bueno, pero y la forma de hacerlo. Y lo estoy diciendo y yo sé que después que lo diga, entonces te empiezan a decir por los medios que esto, que aquello. No te preocupes. Yo a esos que me dicen eso les recuerdo el respeto que le tengo a su venerable madre. Entonces, pero ¿cómo se llama? Pero esto tiene que ser. Pero viste lo que pasó con Fede Cámara, que fue Jorge Rodríguez para Fede Cámara, vendido, traidor, debió hacerlo oculto. Qué bueno que por primera vez alguien se reunió sin ocultarse. Eso en otra época no se hubiera podido hacer, pero se hizo. Entonces yo tengo que ver como positivo todo intento, toda cuestión de... Aquí se han cometido tantas torpezas, Kiko, que una oportunidad de estas de diálogo, el gobierno estaba dispuesto que le aceptaran los cronogramas que habían de elecciones de las elecciones de la asamblea, de alcaldes, de gobernadores, de todo eso, y metían ese mismo contexto de discusión, ¿cómo se llama? Le metían la cuestión del referéndum revocatorio. Vamos a meter un referéndum revocatorio, todo eso es constitucional. No. Elecciones presidenciales. ¿Quién carajo? Por no decir, para no me pongan el pito, porque allá arriba tienen una persona ya pegada en un pito. Nada más porque te conoce. Sí, tienen a alguien con un dedo metido en un pito. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Yo estoy convencido que contra viento y marea, yo les voy a pedir, por favor, a los que no creen que por vías democráticas podemos resolver este problema, a los que no creen en la democracia como un concepto global de teoría, que no se estén metiendo en esto, que dejen que todo ciudadano que sea demócrata pueda participar en este proceso hacia la búsqueda
de una salida que yo creo que se puede dar, pero hay que crear las condiciones. No puede ser que todos los días son unas descalificaciones, ataques burdos de unos contra otros, insultos a cualquier... Sí, yo soy un creyente del voto, y voy a dar mi voto porque yo no soy amigo de la abstención y punto. Y entonces yo voy a dar mi voto, bueno, te dicen hasta el mal que se va a morir, que tú eres agente del gobierno, que tú eres esto. No. Yo creo que el ejercicio del voto... Fíjate lo que acaba de pasar en estas últimas elecciones. Ellos venían de sacar 6 millones de votos. Y ¿cómo se llama? Sacaron de 3 a 4. Si nosotros hubiéramos participado masivamente, no lo rapamos. No. ¿Y qué ganamos con esa abstención? No, y hay que preguntarle, ¿cómo estaría mejor el país? ¿Con una asamblea distinta a la que está o con la que está? Y le dieron las 2/3 partes. Ahora viene estar todo el día uno cabildeando ahí para que no metan los consejos comunales, esos que quieren meter, para que no metan leyes que se habla de que por ahí están preparando una ley contra la educación pública y privada, que no vengan como andan por ahí unos trasnochados también preparando acciones contra la propiedad privada, porque viven algunos con esas lumpias montadas. Yo creo que aquí, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos que ir hacia un proceso de diálogo por las buenas, por las malas. Y además, cuando hablamos de eso, tiene que ser con gente que esté dispuesta a dialogar y siente que no esté buscando nada. Porque ese es otro problema, que pareciera que los que se meten a veces a dar señales tienen agendas personales. Las agendas personales hay que echarlas a un lado. Lo lamento, pero la agencia personal como yo... ¿Qué opinas tú de esta investigación que dirige José Brito sobre los dineros que están afuera, las denuncias de corrupción? ¿Qué crees tú de eso? Mira, yo estoy me produce mucha consternación eso, porque eso está alimentando la no creencia institucional hacia voltear la cara de mucha gente cuando ve cómo llegan cosas. Entonces yo lo que yo no entiendo, que es lo que yo quiero saber, cómo están recibiendo, de dónde vienen esos recursos que vienen, porque yo no me calé nunca los cubanos metiéndose en las manos en los problemas nuestros, que decían que estaban en el registro, que decían que estaban en esto. Yo no lo acepto, pero tampoco me voy a calar que también vengan a estar, no sé si es, no creo que es el gobierno americano, son instituciones que se dedican a alimentar. Yo he hecho un afiche para que se terminen de arrechar, perdón. Bueno, entonces yo he hecho unas acciones. No somos títeres ni de los americanos, pero tampoco de los cubanos. Tenemos que tener dignidad de venezolanos, tenemos que tener la dignidad de patria, de nosotros mismos. Entonces no puede ser que a unos dicen, los alimentan por allá en Cuba y les dicen lo que van a hacer. Otros se van para yo no sé dónde que está el centro de asesoría que les ponen, que entonces también les dice, eso no puede ser, los venezolanos. Yo creo que tenemos, después de haber logrado la guerra de independencia... Terminamos el programa. Bueno, ¿Eres optimista o por el contrario? Yo sí soy optimista. Así me y gusta. Los invito a todo el mundo a que nos sumemos a esta campaña de las primarias, porque las primarias es una forma de comunicarlos, los abstencionistas, con los que fueron a votar, y además acabar con los cogollos que los partidos quieran repartirse como que fuera un botín las gobernaciones y alcaldías. Gracias, Enrique Mendoza, con nosotros. Disculpen ustedes todas esas cosas que suelen pasar con Enrique, que se le van esas palabritas, sobre todo en este horario, pero lo importante son las ideas. Y creo que has planteado bastante. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.